cada día hacer algo por nosotros, nuestra mente va a ir cambiando. Entonces, si tú de forma intencional buscas crecer cada día, buscas enfocarte en tu propósito de vida y buscas tomar los pasos necesarios para poderlo materializar, no habrá lugar a depresión, no habrá lugar a ansiedad, porque te estás centrando en lo que tienes hoy, en lo que es valioso, en lo que está en tu corazón. Hola, bienvenidos a Pasión por tu Propósito. Soy Claudia Jimena Flores y en nombre de Claudia Marcela y en nombre propio, hoy les damos una cordial y cálida bienvenida y nos acompaña, trajimos una invitada monarca, una mujer espectacular, su nombre es Jenny Linares, a quien le doy la bienvenida. Hola Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por hacer esta invitación. Para mí es un honor de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, excelente. De verdad que hoy nos vamos a disfrutar esta entrevista porque la vida de Jenny podría decir que es una vida apasionada, es una mujer llena de pasión. Bueno, vamos a hablar hoy un poco sobre la historia de Jenny. Es una empresaria súper exitosa que ha trasegado mucho la vida y como todos hemos tenido alzas y bajas, pero logró encontrar en su propósito esa fuerza, ese magnetismo para lograr todos sus sueños. Quiero que nos adentremos en esta pregunta inicial que siempre se la doy a mis invitados y es ¿qué define a Jenny? ¿Quién es Jenny Linares? Vale, Jenny Linares se puede definir como una soñadora y una apasionada por la niñez y la juventud del país. Eso es, yo creo que lo que más me define como mujer, como persona y como un ser excepcional. Perfecto. A la edad de muy niña, tú decías que sentías mucha inclinación por ayudar, por servir. Cuéntanos un poco de esa experiencia de niña y luego cuando llegas a la universidad y te formas como contadora, cuéntanos un poco de esa vivencia. ¿Qué sentías tú en esa época universitaria, en esa época de adolescencia? O sea, hablemos un poco de ese espacio en tu vida. Claro que sí, Claudia, y pues a todos nuestros oyentes, muchas gracias de verdad por permitirnos este espacio. Lo primero que puedo decir es, mi niñez fue una niñez tranquila. Vengo de una familia humilde que posiblemente desde muy chiquita se comenzaron a forjar sueños. ¿Por qué digo y recalco este tema de sueños? Porque se nos ha olvidado soñar, hemos crecido y de alguna u otra manera nos hemos dejado impregnar de la vida, de las dificultades, de las circunstancias y vamos apagando los sueños. Resulta que a los 15 años de edad termino mi colegio, como no había las posibilidades económicas de ir a la universidad, inmediatamente comienzo a trabajar. Entonces, a esa edad de 15 años, bueno, salí de un colegio comercial con un título que me permitió entrar al mundo de la contabilidad. Entonces, de alguna u otra manera, nunca me pregunté qué quería hacer realmente, sino que dejé que la vida en su curso normal me llevara. Por eso fue que empecé a trabajar como auxiliar contable a los 16 años. Un año después ingreso a la universidad, con mucho esfuerzo, obviamente, reuniendo para ese primer semestre. Pero cuento con la primera bendición y es que el jefe para el cual trabajaba en ese momento decide apoyarme económicamente y me paga la universidad. Entonces es así que después de 5 años, pues soy una profesional, pero durante esos 5 años mi vida se sumerge en un status quo, posiblemente. Trabajaba en las mañanas, iba a estudiar en las noches, iba haciendo el curso normal, de pronto siguiendo ese lineamiento que te dicen que es necesario para tener éxito, ¿no? Eso era lo que yo escuché desde muy niña: sé profesional, busca un buen trabajo y ahí vas a tener el éxito. Cuando uno viene de una familia donde no somos profesionales, donde no hay ciertas condiciones económicas, pues uno cree realmente que ese es el camino. Y eso fue lo que seguí. Cuando termino mi contaduría, 5 años después, digo, esto no es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¡Ay, cómo así! Literalmente. Tan pronto termino mi carrera, sentía que esa carrera pues me había dado muchas herramientas, pero no era algo que me apasionaba. Tú encuentras tu pasión, sabes que estás destinado para ello. Yo sentí en mi alma que no era, pero en ese momento desconocía un poco cuál era el camino. Entonces, pensando en la línea que debía seguir, digo, voy a hacer una especialización. Busco especializarme en negocios internacionales, tratando de cambiar un poco el norte y asociándose un poco a los sueños que ya tenía del mundo, de conocer el mundo, de volar, de viajar, de estar en muchos lugares. Entonces los ahorros de 7 años de trabajo que ya llevaba para ese momento se van completos en la especialización. ¿Y qué crees que pasó al finalizar la especialización? Estaba súper endeudada. Endeudada no tanto, porque se fueron ahí los ahorros, pero me sentía insatisfecha en la vida. Sentías como ese vacío, como, oiga, ¿hay algo más en la vida? ¿Sí? Hay algo más en la vida. Y ahí es cuando me conecto con mi primer gran sueño, y es
o era en ese momento el de viajar a un país de lengua extranjera. Tú decides entonces dejar tu contaduría, dejar tus negocios internacionales, ya eras especialista y pensar en un posible sueño que es irte a Australia. Además, al otro lado del mundo, ¿no? ¿Por qué Australia? Bueno, realmente Australia no era el primer destino. Ah, ¿no? No, era Estados Unidos, pero me habían negado 2 veces la visa en ese momento. Entonces dije, bueno, Estados Unidos no va a ser. Contemplé opciones, entonces estaba Canadá, yo decía, muy frío Canadá. No es opción. Londres, muy costoso Londres. Y Australia, bueno, coincidió que había una persona conocida y que me podía dar la posibilidad de dar ese primer acercamiento a la cultura y ayudarme en primera instancia. Entonces decido, estaba terminando aún mi especialización y recuerdo que determinada a cumplir ese sueño, en un mes hice absolutamente todo. No tenía dinero, pero empecé a gestionar préstamos, avances familiares, y en un mes tuve absolutamente todo para empezar esa nueva travesía. Pero yo quiero preguntarte, mientras estabas haciendo la especialización, ¿tú estabas ya trabajando? Siempre he estado trabajando desde los 16 años. No había ¿Y en parado. ese momento en dónde trabajabas? Después de 7 años de trabajo, de estar en esa empresa donde me hice profesional, sentí que de pronto si cambiaba de trabajo era lo que iba a encontrar en plenitud. Cambié a una firma de auditoría. Realmente pues estaba en esa firma de auditoría cuando estaba terminando la especialización, pero sentí el vacío. Entonces aquí viene un primer llamado de conciencia y quiero invitarlos a las mujeres o a todas las personas que nos están escuchando, que cuando sientan en su corazón, en su alma, un llamado de este no es tu lugar, estás haciendo algo que no te apasiona, que no te llena, escúchalo, porque muchas veces lo ignoramos y podemos pasar años en ese ciclo sin vivir realmente aquello que nos apasiona. Entonces tú determinas y dices, bueno, este viaje puede encauzarme a la búsqueda de mis sueños, te vas a Australia. ¿Y qué sucede en Australia? Yo digo que hay un antes y después de Australia. Jenny no es la misma que regresó que cuando se fue. ¿Qué pasó en Australia? Obviamente comencé a estudiar inglés, pero tenía muchos trabajos. Como me fui completamente endeudada, sabía que tenía que cumplir obviamente con esta obligación financiera. ¿Qué hiciste en Australia? Hice de todo, limpié baños, repartí periódicos, trabajé como mesera en servicio al cliente, iba escalando en diferentes trabajos en la medida que me sentía cómoda con el inglés, pero hubo un último trabajo en el que permanecí mucho tiempo y ese me permitía estar en un centro de convenciones donde diferentes oradores y conferencistas iban a dictar sus talleres. Tenía la función de cada mañana dirigirme a estos oradores, hablar un poquito de cómo iba a ser la jornada, pero aprovechaba para compartir su pasión que me veía reflejada. Yo siempre les decía a ellos, wow, me apasiona ver lo que ustedes hacen, de poder enseñar a las personas, de poder nutrir la vida de otros. Entonces eso fue una ficha clave en lo que más adelante iba a suceder. Lo segundo que pasó en Australia es que Jenny no leía libros. Jenny antes de Australia no cogía libros. Allá, en una búsqueda personal, empecé a apasionarme por libros de desarrollo personal, de liderazgo, y en estos libros encontraba respuestas que para ese momento de la vida pues, me fueron muy útiles. Después de todo ese proceso que yo vivo en Australia, que son 2 años, realmente digo, wow, algún día me gustaría escribir un libro que pudiera ayudar a las personas como estos libros me ayudaron a mí. Ese se quedó como un interrogante que no sabría cuándo se iba a resolver, pero que quedó como un deseo elevado al cielo. Perfecto. Eso fue. Entonces tú terminas tu objetivo en Australia, te devuelves para Colombia y llegas a trabajar en una multinacional, en una posición donde ganas plata, donde ganas prestigio, donde compras carro, casa y beca, o sea, seguir como el conducto regular con el que nos han venido programando desde niños, porque además pues esa fue lo que les enseñaron a nuestros padres y nuestros padres nos han transmitido eso. ¿Y qué sucede ahí? Pues como bien lo dijiste, siguiendo ese checklist del mundo, ¿no? Sentía que ya lo había logrado a los 26 años. Ya me habían nombrado representante legal, ya tenía carro, ya tenía apartamento, ya había comenzado a viajar, sentía realización. Y trabajabas con unos indios, o sea, te sumergiste en la cultura india. Cuéntanos un poco de esa cultura, ¿qué aprendiste en ese trabajo con ellos? Bueno, digamos, realmente son de admirar la cultura india. Yo creo que las personas con las que pude interactuar, una mente brillante, empresarios, que se les facilita, digámoslo así, las relaciones comerciales y que sus proyectos son enormes. Aquí tenían un proyecto de carbón coque con grandes millones de pesos, por supuesto, o dólares si nos están viendo en otros lugares, pero es impresionante
capacidad que tienen de gestionar y por supuesto pues de permitirme yo estar sumergida en ese ambiente para mí fue muy valeroso, de mucho aprendizaje, pero aún así llegó un momento en que dije, ok, ya, chuleamos muchas cosas y sentía que algo me hacía falta. Una insatisfacción seguía siendo galopante en tu interior. Entonces el siguiente paso tuyo, permíteme, voy a contarlo, es, yo creo que conformar una familia y con un español que está como interesante, podríamos tener un futuro y te vas para España. O sea, renuncias a esa posición y te vas a España a conquistar tu otro sueño del checklist. ¿Listo? ¿Y qué pasa en España? Ahí también tienes un momento súper revelador en tu vida. Sí, suceden dos cosas. Yo creo que lo primero es darme cuenta en ese punto que tampoco son las personas las que te van a llenar y dar ese sentido de vida. Es decir, venía experimentando que no son los logros, no son los objetos o las cosas materiales, que pensaba que mi recurso era familia, lo iba a hacer y tampoco fue. Entonces, en ese momento entro en un conflicto personal y digo, espérame un segundo, acá hay algo que no estoy viendo. O sea, la vida tiene que ser algo más que pagar cuentas, que adquirir logros, cosas materiales o experiencias. Y en ese momento, yo soy una mujer espiritual, me encanta decir que tengo una relación con Dios y le pregunto a Dios, ok, dime para qué estoy en esta vida. Y se lo preguntas directamente, literal. A mí me encanta porque yo tengo unas conversaciones con Dios que realmente me siento osada, pero en esa osadez es donde recibo las mejores respuestas de mi vida. Entonces le digo a Dios, muéstrame para qué estoy en este mundo, cuál es mi propósito. En ese punto también confluyó un libro que fue uno de los grandes detonantes de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Espectacular. Narra la historia, ¿no?, de un abogado exitoso. Me sentí muy identificada porque yo decía, vi el éxito, pero ese soy yo. Exacto, pero no hay en realidad el éxito interior. Entonces, cuando uno de estos dos variables, ¿no?, el sentirme insatisfecha, el preguntarle a Dios, comienza a retumbar en mi corazón el sueño que ya había pasado hace 5 años atrás, el interrogante, que no se había resuelto, escribo un libro. Entonces viene el primer confrontamiento, porque digo, un libro, ok, soy contadora, ¿de qué voy a escribir un libro? De contaduría no puede ser. Sabía que contaduría no iba a ser, efectivamente. Entonces le digo a Dios por segunda vez, ok, si tú quieres que escriba un libro, pues dime que quieres que lo escriba, porque no tenía ni idea. Y ahí cuando al principio me preguntabas quién es Jenny, definí 2 palabras, soñadora y una apasionada por los niños y los jóvenes. En ese punto, pues los niños ya también, ya había pasado por ser voluntaria en una fundación de niñas con cáncer, ya había tenido varias experiencias donde mi corazón se entregaba a los niños. Y recuerdo en ese momento que le digo, muéstrame, de que un día cualquiera iba caminando por las calles de este pueblito, paso cerca de una iglesia y escucho la bulla, el alboroto de muchos niños. Wow. Me llama la atención, entro a la iglesia y estaba el curita con un dibujo en la mano y todos los niños estaban prestando atención. Era el dibujo de una mariposa monarca. Hasta ese momento yo no tenía ni idea de que existía una mariposa que se llamaba monarca. ¿Qué fue lo que me sorprendió a mí de ese momento? El curita decía, esta mariposa es el único insecto en el mundo que hace un viaje de 4.500 kilómetros de distancia. Yo dije, wow, un ser tan pequeño, tan diminuto, capaz de hacer una hazaña tan grande y extraordinaria, cuanto más nosotros. Claro. Eso fue el momento y dije, eso fue un momento inspirador. Ahí está la respuesta de Dios. De hecho, mi primer libro se llama El viaje de la mariposa monarca, dado ese momento. Espectacular. Y se lo recomiendo. Muy lindo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, están disponibles en Panamericana Nacional, Ediciones de la U, actualmente en la fundación que lidero, que ya vamos a hablar, está en la tienda oficial de la fundación de Jenny Linares, están en todas las plataformas hoy en día. Y ahí entonces tú dices, ese es el libro y yo tengo que escribir para poder ayudar a la gente, y así como la lectura me ha sanado y me ha ayudado, yo quiero hacer esto en mi vida. ¿Y qué sucede? Pues efectivamente tenía claridad. ¿Me terminas esa relación y te devuelves o te quedas en España? Estaba aún en esa relación, de hecho que yo creo que fue el momento para poder procesar todo eso que estaba recibiendo. La palabra dice que siempre suceden cosas buenas a los que amamos al Señor. Yo creo que aún en medio de las dificultades podemos experimentar cosas grandiosas. Y en ese momento pues decido creerle a Dios, entonces entro en el proceso de investigar, nunca había escrito un libro, pero pues mi primera orientación fue empezar a investigar de la mariposa monarca. Empiezo a prepararme, me tomo una mentoría con Robin Sharma justamente, porque sabía que necesitaba empezar a desatar un potencial que muy seguramente estaba dentro de mí, pero que estaba necesitando ser liberado.
Entonces, el proceso tarda 5 meses. Tardo 5 meses en escribir ese primer libro, todos los días dedicándome 4 o 5 horas. Recuerdo hay veces en el computador no me fluía nada, pero sabía que esta historia tenía que reflejar un poco mi propio proceso de transformación, de cómo llegué hasta ese momento a encontrar un sentido de vida que muy seguramente me iba a proyectar, lejos de conocer a dónde, pero a un gran viaje. Entonces tardo 5 meses en escribir este libro, lo publico inicialmente allá en España, soy autora independiente, entonces allá lo publico. Con esta relación se termina al cabo de año y medio la relación y me devuelvo a Colombia. Ese fue como ese ciclo allí en España que me permitió regresar con el libro que hoy en día sigue causando gran conmoción y mucha admiración. Y llegas y nuevamente te vuelves empleada, porque hay que seguir el checklist, o sea, no es paso, pero sí pues prestigio profesional, ¿cierto? Sí. Ahí te metes con una multinacional, sigues como en esa línea internacional. ¿Y cuánto duras en esa posición? Duró. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Imagínate, esa fue también una transición muy bonita. Inicié como para una multinacional que habría en Colombia, entonces era la mano derecha del country manager, manejando toda la parte administrativa, financiera, contable, y yo creo que fue año y medio, pero en ese tiempo también me arriesgué. Me gusta arriesgarme, yo creo que el ser humano somos capaces de desarrollar muchas habilidades. Sí. Y recuerdo que mi jefe en ese momento me decía, Jenny, usted parece contador, no parece contadora, me decía. Entonces siempre tenía la venita o el gustico de querer explorar la parte de ventas. Y bueno, se da la oportunidad en esta empresa, entonces empiezo a trabajar en la parte comercial y descubro grandes habilidades. De hecho, fui número 1 en ventas durante varios meses también, y me encanta esa parte, pero llega el punto en que digo, ok, estoy desarrollando habilidades, estoy generando ingresos, y vuelve el interrogante. O sea, ya como que había dado un paso inicial sobre lo que quería proyectarme, pero no lo estaba viviendo. Entonces tomo la decisión una vez más de renunciar para buscar este camino que aún sin saberlo sabía que estaba allá afuera, ¿no? Yo quiero preguntarte antes algo, y es, esas decisiones de renuncia, de salir de esa zona de confort, es una de las cosas más bravas que hay y de las más valientes. ¿Cómo? Amplíanos un poquito, detállanos un poco de dónde tomaste esa fuerza. O sea, me imagino que habían diálogos internos donde sí, no, sí, gano, pierdo, ¿qué hago? Pero al final, ¿qué fue como ese punto de inflexión que logró que tú salieras de esa zona de confort y renunciaras a esa posición que tenías para quedarte otra vez en el limbo? Exactamente. Creo que lo dijiste muy bien. Lo que más nos cuesta al ser humano es tomar esas decisiones que nos hacen salir de la zona de confort. Básicamente, y con la experiencia de pronto que he podido acumular, entiendo hoy en día que el ser humano se mueve basado en dos fuentes poderosas, el amor o el temor. ¿Listo? Son dos polaridades en las que nosotros vamos a tomar decisiones conscientes o inconscientes. De hecho, el el temor o el miedo es la ausencia de amor, ¿no? Para que lo tengamos muy en cuenta. Claro, son las dos fuerzas, y de hecho tú necesitas la misma cantidad de fuerza. En ambos vas a ejercer una fe. Lo que pasa es que en el amor, pues obviamente viene todo lo positivo, la esperanza, la fe, pero en el temor viene todo lo negativo, ¿no? Son dos fuerzas conjuntas. Entonces, en mi caso, claro que hay miedos, claro que hay incertidumbre, porque cuando tú no sabes a qué te vas a enfrentar, puede que exista ese y si fracaso, ¿no? Pero en vez de tejer en nuestra mente y sí, esos escenarios negativos, en mi caso me he decidido enfocar siempre en lo bueno que va a resultar esta experiencia. Creo que una de mis fortalezas indudablemente ha sido la valentía, porque sé y reconozco desde mucho, cuando cuento mis historias, dicen, ¿usted cómo se fue sin dinero a Australia? ¿Usted cómo fue capaz de renunciar a estos sueldos grandiosos sin saber qué venía adelante? Creo que la clave, Claudia, está en, una vez más, conectar con nuestro corazón, porque si en tu corazón está la certeza de un sueño, de un anhelo que está por cumplirse, síguelo, porque Dios no se equivoca. Es ahí donde está la mayor fuerza de ti, donde está vibrando, y si tú pones todo tu empeño, todo tu corazón en realizar algo, pues el resultado siempre va a ser grandioso. Entonces, sí, contra todo pronóstico decido renunciar una vez más. Escribo en ese momento mi segundo libro. Pero espérame un momento. Bien lo dices, quiero explorar. Tú estabas entre el amor y el miedo, el amor, el temor, el amor, el temor. ¿Cómo decides conectarte con el amor y
y quitar a un lado ese miedo, porque muchas veces ese miedo, o sea, yo siempre he dicho que ese miedo es algo muy importante que nos permite estar aquí hoy donde tú y yo estamos, porque si no, pues nos hubiéramos pasado en rojo un semáforo y nos hubieran matado. O sea, obviamente es una emoción que está dentro de nuestro reptiliano, nuestro primer cerebro, y nos permite sobrevivir. Pero ¿cómo logras? Es con el amor trascender y controlar y gestionar ese miedo. Pues justamente lo que dices, ¿no? El cerebro cumple su función primitiva y de protección, de supervivencia frente a ciertos peligros. Sin esa función, pues no estaríamos acá como lo mencionas. Sin embargo, la clave también es aprender a equilibrar, ¿no? Nuestra parte racional también, nuestras emociones, y no dejar que estos instintos de pronto frente a lo incierto, frente a lo que va a venir, que nos gobiernen. Saber desde el amor y esperar todo lo bueno. Y creo que grandes empresarios coinciden en que tener un enfoque positivo, una mentalidad positiva es la que te va a permitir a ti lograr grandes hazañas. Entonces, creo que me he hecho un máster, una maestría en este campo debido a las decisiones que he podido tomar. Y cada vez que tú empiezas a tomar decisiones y a seguir esa voz de tu alma, pues te vas fortaleciendo. Entonces cada vez cuesta menos tomar decisiones que implican escuchar tu voz. En ese punto, cuando renuncio, entonces escribo un segundo libro que se llama Señor, no me quites el desierto, y a la par digo, voy a tocar puertas, voy a compartir qué es lo que estoy haciendo. Entonces recuerdo, ya en ese momento había participado en varias ferias del libro en Bogotá. Entre las muchas personas que empiezas uno pues a conectar, con las que comienzas a crear esos vínculos. Una de ellas trabajaba en una universidad, en una institución educativa. Donde tú y yo nos conocimos. Exactamente, en la misma institución. Y fue muy bonito porque se dio la oportunidad de dar una charla, y en esa charla después se dio la oportunidad de vincularme laboralmente como docente líder de investigación. Entonces fue una etapa también muy bonita, explorando nuevas habilidades y también empatando como dos grandes pasiones. Indudablemente el entregar valor a las personas, en este caso a los estudiantes, y de pronto compensar también esa parte de experiencia que ya me había acompañado por más de 20 años, de poderla entregar en esta área o en este espacio. Y de pronto vuelve otra vez ese interrogante y decir, oiga, está chévere este trabajo en la universidad, tengo que dar fe, la querían mucho, mucha credibilidad. De hecho, trabajábamos, yo era docente en ese momento y tú en tu posición también de directiva, y un día me dice, Claudia, decido retirarme. Y yo, ¿pero cómo te vas a retirar, Jenny? Sí, me voy a retirar. Y se retira bajo ese mismo interrogante, y empiezas ya a enfocarte en tu fundación. Cuéntanos ese lapso. Ese proceso, ese año que estuve prácticamente de lleno en la universidad, creo que fue un año de crecimiento completo, y además porque tuve la oportunidad de compartir con estudiantes, de seguir dando este mensaje. Viene enero del 2020 y vuelvo a sentir la insatisfacción en mi corazón y digo, espérate un segundo, y hay otro libro. Siempre he sido un amante a los libros, constantemente estoy leyendo, y en ese momento leo el libro de Mark Batterson, Persigue tu león. Y ese libro hace revivir un sueño que se forjó desde que escribí El viaje de la mariposa monarca, pero estaba ahí guardadito. ¿Por qué? Porque es un sueño, como él lo dice, tamaño de Dios. Esos sueños que tú dices, tú no los vas a lograr. O sea, necesitas mucho más allá que solamente tu presencia para poderlo lograr. Cuando tenemos estos sueños, por la magnitud que representan, muchas veces los dejamos a un lado. Este libro lo que hizo fue avivar ese sueño, y yo decía, ok, igual, si no doy el primer paso, no sabré hasta dónde voy a llegar, que es muchas veces lo que lo que nos abruma. Decimos, es tan grande, no lo voy a lograr, dejémoslo a un lado. Yo decidí recorrer qué tan lejos voy a llegar con ese primer paso de crear la fundación. Entonces, ¿por qué la fundación? En el libro El viaje de la mariposa monarca, ahí se teje la historia y se teje el sueño de un lugar, un hogar, donde en medio de esta historia pues muchos niños son beneficiados. Entonces yo dije, el canal perfecto para lograrlo es a través de una fundación. La constituí legalmente. Previo a la constitución escribí mi tercer libro, Liderazgo Monarca, porque creo profundamente que la monarca es inspiración. La fundación se llama Líderes Monarca. Creo que este ser de la naturaleza nos invita a trascender, a transformarnos, a romper los moldes de lo normal y realmente hacer cosas extraordinarias. En ese punto decido entonces, ya renuncio. Recuerdo mucho, se constituye la fundación el 6 de marzo del 2020, renuncio el 13 de marzo y empieza la cuarentena, el 16 de marzo.
Eso fue algo sorprendente, porque una vez más con mis conversaciones con Dios, antes yo le había dicho, ok, Dios, este es el sueño que está en mi corazón, pero tú sabes, yo tengo obligaciones, tengo cosas. Tengo que vivir, facturar. Literal. Yo le digo, tú te ocupas de mí, yo me ocupo de la fundación. Esa fue como la conversación con Dios. Viene pandemia, aún así estuve tranquila. En ese primer año de pandemia, yo creo que aproveché muy bien el tiempo para crear, empezar a compartir el mensaje. Creé el primer libro de la fundación que se llama Construyendo Líderes Monarca para niños de 7 a 12 años y empecé a dar virtualmente estas clases con los niños. Entonces comencé a gestar ahí varios proyectos. Pero quiero detenerme un poco. Ajá. Entonces, tú piensas en tu fundación y ya unes eso que al inicio de la conversación decías, ese amor por los niños, ese amor por los chiquitos. ¿Y de qué se trata la fundación? ¿Cuál es su objeto social? Claro que sí. La misión particular que tenemos como fundación es transformar la vida de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Creo profundamente que la transformación está en el ser. Si nosotros le damos las herramientas a los niños, a los jóvenes, que no se las dan en las instituciones educativas, muy seguramente ellos van a tener todo el desarrollo de su potencial, van a tener esas herramientas para la vida, para enfrentar las situaciones, para tener resiliencia, para creer en los sueños, para tener inteligencia emocional, todos estos temas que muchas veces no los ven en clases. Entonces, gracias a ese sueño y esa realidad de poder transformar la vida, empezamos esta fundación y puedo decirte, Claudia, en 3 años y medio que ya llevamos, que ha sido maravillosa la experiencia. Creo que mucho más de lo que he podido imaginar, personas maravillosas, donantes, voluntarios, practicantes. Hoy en día ya contamos alrededor de unos 40, entre 40 voluntarios, practicantes, personas que se unen a esta causa y seguimos creciendo. ¿Y tú arrancaste esa idea sola? O sea, eras Jenny y Monarca, Jenny tu sueño, Jenny tu idea, y empiezas en la pandemia con todo este tema virtual y ya pues se soluciona el tema de la pandemia, pero ¿de qué vives? Eso es impresionante. Dios te cumplió, porque cuando uno hace un pacto con Dios, así como Dios le cumple a uno tiene que cumplirle a Dios. Y tú lo hiciste bien, y Él también lo hizo maravillosamente, pero sí. Hablemos físicamente de qué vivías. No, eso es lo sorprendente. Yo nunca sabía y hasta el sol de hoy digo, no tengo claridad exactamente de cuánto voy a recibir cada mes, pero sí es cierto que Dios ha provisto, es decir, me ha dado herramientas, me ha dado habilidades con las que he podido obviamente servir a otros. Yo soy consultora empresarial, he dictado clases de inglés, hoy en día soy coach de vida, coach financiera, de transformación. Entonces, utilizando mis múltiples habilidades y mis múltiples recursos. Y tocando corazones. Literalmente, así ha sido la bendición y la provisión. Hasta el sol de hoy no ha habido ni un solo mes que haya dicho, ups, no me alcanzó para cubrir lo que tengo que pagar. No, al contrario, me ha bendecido mucho más de lo que he podido imaginar y ha permitido un crecimiento grandioso en la fundación. ¿Cuántos niñas y niños tienes ahorita en tu fundación? Claro, tenemos diferentes proyectos, entonces voy a hablarte de la parte de la niñez. Iniciamos con un hogar, se llama Hogar Nuestra Señora del Milagro. Hemos estado allí desde el 2021, hay alrededor de 16 niñas, algunas veces van saliendo, entrando, pero se mantienen las 16 niñas. Hemos podido hacer cosas maravillosas, además de los talleres en formación que te menciono. El primer año llevamos a 16 niñas a conocer el mar por primera vez, a subirlas en un avión, eso fue una experiencia maravillosa. El año pasado les remodelamos el espacio del comedor, hemos podido bendecirlas de muchas maneras. Ese es el grupo pues, inicial con el que empezamos y seguimos trabajando. Un segundo grupo es el comedor de Jesús Niños, se llama, es en la localidad de Santa Fe. Hay alrededor de 35 niños ahí, niñas y niños. En el comedor hay 100 niños, pero con los que trabajamos es alrededor de 35. Con ellos este año estamos de forma más intencional y estamos desarrollando el libro Construyendo Líderes Monarca. Eso en cuanto a la niñez, hemos hecho otros aportes, pero que se han sostenido durante los años estos dos. Y trabajamos con jóvenes privados de la libertad, del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Con ellos también estamos desde el 2021. Ha sido un proceso maravilloso, retador, bastante retador, pero creo que en los retos es justamente donde se encuentran los más grandes aprendizajes. El año pasado tuvimos la oportunidad con 6 jóvenes privados de la libertad de escribir un libro, donde ellos mismos eran los protagonistas. El libro se llama Historias para sanar el alma. Y ya ese sería tu ¿cuarto o quinto libro? Eso lo contamos como quinto, pero en realidad esos dos, Construyendo Líderes Monarca y Historias para sanar el alma, son de la fundación. Yo digo, esos son de la fundación. Tenemos 3 libros escritos por ti y 2 que tú has escrito, pero se los has donado también a la fundación.
y es material y materia de la Fundación. Maravilloso. Exactamente. Bueno, acabas de llegar de México, Ujú. ¿sí? Estábamos tratando de hacer esta entrevista antes de su ida a México, pero pues los planes de Dios son perfectos. ¿Qué fuiste a hacer a México? Eso también es otra experiencia maravillosa. Yo cada vez voy con mis sueños un ¿Qué poco fuiste más. a hacer a México? Ahí está la respuesta realmente. Este es mi cuarto libro, El magnetismo del amor. Este libro, pues estábamos lanzándolo oficialmente, publicándolo allí en México. En Bogotá tenemos el lanzamiento del próximo sábado 23 de septiembre, donde este representa un sueño más, Claudia. Te quiero comentar que este año he sido muy intencional en mi crecimiento personal, pero más aún en este proceso interno que todos debemos llevar a cabo y que muchas veces no le prestamos la atención del caso. El amor, desde que he sido intencional con la fundación, ha estado metido en mi corazón porque creo profundamente que necesitamos en este mundo amor. No estoy hablando de un amor romántico, estoy hablando de un amor que simplemente te veo en otros, que te reconozco, en que puedo decir te amo porque eres un ser de Dios, un ser con un propósito maravilloso y que puedo servirte también en amor. Creo que necesitamos más amor en este mundo, pero primero tenemos que empezar a reconocerlo nosotros mismos. El amor entendido no como un sentimiento ideológico, sino como una decisión, porque a la larga es una decisión. Así es. De vida. Es excelente. Bueno, ¿y de qué se trata el magnetismo del amor y por qué? ¿Y qué fuiste a hacer a México? A publicitarlo. Viene un proyecto muy importante para ti y es la co-creación de una editorial, porque ya esta mujer está tocando las grandes ligas de la escritura y además muy valioso porque ser escritor independiente es muy difícil. Claro, ahora es mucho más fácil tal vez por las plataformas que existen llegar a otras audiencias, pero aún así sigue siendo muy difícil y más difícil aún poder crear una editorial. Entonces quiero que nos cuentes cómo te fue en México, qué fue esa experiencia tan linda que tuviste allá y cómo vamos a ver a Jenny en el próximo corto plazo. Listo, bueno, este año cuando decidí ser muy intencional con mi crecimiento personal, conocí un mentor, empresario mexicano, Spencer Hoffman se llama él, es multimillonario y yo siempre he creído que si quieres aprender cosas grandes tienes que rodearte de personas grandes. Entonces tomé la decisión, el primer viaje que hice con este mentor fue en marzo. Allí no dudé cuando se dio la oportunidad de un espacio, de una mentoría, de un programa mucho más amplio que implicaba un nuevo reto y era escribir el libro. Yo dije, por primera vez, de las cosas que me llamó la atención era aprender a cómo escribir un libro, porque mis libros anteriores habían sido de forma muy empírica. Sí. Entonces yo dije, bueno, es la hora de aprender a escribir un libro. Con técnica. Sí, con técnica. Entonces eso me llamó la atención. Pero para marzo, cuando ya iba, justamente por lo que mencionas, al ser autor independiente, sabes los retos que se enfrenta uno, los desafíos, por supuesto el querer y el anhelar encontrar una editorial o un lugar que se cohesione con tus valores y que te ayude obviamente a resaltar todo este esfuerzo que hacemos nosotros los autores. En marzo fui con esa idea, tuve la oportunidad ya de crear contactos valiosísimos y de conocer la editorial, obviamente con la cual mi libro hoy en día está publicado. Entonces se tejieron unas amistades y unas conexiones profundas, quedamos en conversaciones, digamos así, y en este nuevo viaje, por supuesto que llevé a cabo donde estábamos presentando el libro, fue una experiencia de un auditorio de más de 2.000 personas, fue muy emotivo porque este libro, Claudia, quiero compartirte que también parte de un sueño, de otro sueño tamaño de Dios, ¿no? que ya lo he venido mencionando y es el hogar monarca. Yo en este momento sueño con un hogar monarca. La fundación va a tener un hogar donde vamos a albergar a 100 niñas inicialmente y les vamos a dar el amor que la vida de alguna u otra manera les privó inicialmente. Allí es donde, de hecho ya tengo los planos. O sea, yo me visualizo, ya lo tengo en mis sueños, como decía Walt Disney, primero lo sueño, lo atesoro y sé que luego se materializará. Sé que los caminos se abrirán para tener el espacio, el terreno, los donantes que nos van a ayudar a hacer este sueño una realidad, pero a esto va esta invitación del magnetismo del amor. Ya como parte del proceso empresarial y de emprendimiento que llevamos a cabo, como bien lo decías, la idea es construir o constituir una editorial que tenga este corazón como el valor número uno y que podamos ayudar a más autores independientes a realzar su voz, a que sus obras sean conocidas, porque también algo que me he dado cuenta es en la medida que nosotros ayudamos, servimos, creamos sinergia, vamos a crecer todos aún más. Así es, así es.
Bueno, yo quiero que me cuentes, Jenny, cuáles fueron esos tres momentos más difíciles cuando tú dijiste voy a claudicar. Pero en el momento de claudicar, porque creo que a todos nos ha pasado, que son esos momentos en que uno dice, siento que hay un terremoto alrededor mío y qué va a pasar conmigo, ¿cómo lograste salir de eso? 3 momentos que tú digas, oiga, aquí estuvo la situación, pero pasó esto en mi vida. Yo creo que número uno, en esos momentos, que son muchos, uno en este camino de emprendimiento tiene muchos momentos en que dice, ¿será que sí? ¿Será que avanzo un poco más? Creo que no perder la fe, y en el primer libro siempre digo que dentro de nosotros, la historia de los indios Cherokee, dentro de nosotros hay una batalla continuamente que se libra, ¿no? Y somos nosotros quienes decidimos a qué cosa, a qué lobo, a quién alimentamos más. Si yo decido alimentar mi mente, mi ser con pensamientos de que voy a fracasar, de que no lo voy a lograr, así mismo va a ser. Pero creo que mis fortalezas ha sido la fe, de hecho, y eso es lo que me ha permitido cada día levantarme. Y creo que lo mejor es vivir un día a la vez. Creo que el centrar su mente y enfocar su energía en lo que tengo por hacer hoy será valioso. Sé que hay momentos desafiantes y uno dice, ¿será que lo logro? Pero lo más importante siempre, y acá por eso la invitación es a conectarte contigo mismo, a saber de qué estás hecho y de que lo puedes lograr, ¿no? Ese es como que uno de los momentos más claros. Número 2, creo que es clave siempre crear sinergia. El capital social es fundamental a la hora de emprender. Cuando tú no sabes, que muchas veces no sabemos las cosas, dirijámonos sin temor, sin pena a quienes ya lo han logrado. Si yo tengo que pagar el precio, estar dispuesta a pagar el precio de ir a hacer una llamada, de invitar, de conectar con algún empresario, es importante, porque si tú te quedas ahí en la zona de confort o en ese mismo lugar, no vas a poder escalar al siguiente nivel. Entonces, número 2, buscar a tu alrededor en hombros de gigantes. ¿A qué hombros de gigantes te vas a elevar? Y número 3, creo que la planeación y la estructura es fundamental a la hora de... Todos tenemos 24 horas del día. Y yo creo que muchas personas me dicen, uy, pero usted, ¿qué hace? ¿Cómo hace todo lo que hace? Bueno, creo que la clave al final del día es organización y planeación. Si nosotros estructuramos muy bien nuestras prioridades y sabemos a qué le vamos a entregar nuestra energía principal, los resultados van a estar allí. Y hacerlo todo con amor, porque todo con amor tiene un buen resultado. ¿Cuántas puertas tocaste y cuántas se abrieron y cuántas se cerraron al inicio? No, o sea, es decir, yo creo que no las conté, pero realmente mi métrica es, ¿no? De 10 puertas que tú tocas, una se medio abre, entonces tienes que seguir tocando. Creo que el persistir sin desistir también es fundamental, porque la vida está hecha para aquellos que no se rinden. Yo creo que las victorias, las grandes victorias, están destinadas para aquellos que creemos y que buscamos siempre la forma de hacerlo posible. ¿Cuál es el propósito de Jenny? Yo siempre digo que mi propósito es ayudar a las personas a encontrar su valor y a engrandecer su propósito de vida. O sea, estamos todos destinados con grandes cosas, venimos a este mundo para servir. Lo importante es encontrar nuestro propósito de vida, conectar con esa pasión, saber cuáles son nuestros dones y talentos y ponerlos al servicio de la humanidad. Muchas veces las personas piensan que al descubrir su propósito de vida no van a ser financieramente prósperos, y esto es una equivocación, porque no hay cosa más profunda que saber que estás haciendo lo que amas, que te apasiona y que la gente lo reconoce y te va a pagar por ello. Eso es la verdad. ¿Cómo es un día malo con Jenny? Yo no me permito tener días malos, ¿sabes? Tanto esa respuesta. Yo no me permito tener, por supuesto, hay días en que me siento triste, en que puedo llorar, en que me siento abatida porque soy humana, mis fuerzas se agotan. Y creo que esos momentos me los doy, me los concedo. Bueno, si es momento de bajar el ritmo, bajo el ritmo, me consiento, me mimo, pero al día siguiente volvemos al ruedo, digo yo. Siempre es permitirse sentir la emoción, transitarla, pero no quedarte en la emoción que te esté albergando. Maravilloso. Bueno, y quiero, por último, Jenny, que le des un consejo a todas las mujeres y a todos los hombres que están soñando, pero que siguen en esa conciencia del miedo y que no han trasegado al amor que les permita realmente conectar con ese propósito, porque los recursos están adentro, o sea, adentro en el interior están las respuestas. Lo que pasa es que obviamos, ¿no? Obviamos, vamos pasando por la vida, no, mejor seguimos aquí, es mejor conocido que no conocido, es mejor poquito que mucho, pero
en esta insatisfacción terrible. Y mira, hoy estaba viendo unas estadísticas sobre la salud mental, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, y es terrible. Las ocupaciones en este momento o la capacidad de los psicólogos y psiquiatras no da abasto en el mundo. O sea, nuestro país y el mundo entero está pasando por una crisis de salud mental, y es esa sensación de ansiedad, que es esa proyección al futuro, o ese exceso de pasado, que es esa depresión, y donde tú mencionabas vivir aquí y el ahora, pero se nos olvida, y realmente las vidas son sin propósito, las vidas son sin esa fuerza que da encontrar esa pasión que te conecta. Entonces, ¿qué mensaje podríamos darle a estas personas para que tomen un alto en el camino y realmente reevalúen y se den cuenta que sí vale la pena luchar por esos sueños? Bueno, lo primero yo creo que es sí o sí, enfócate en encontrar tu propósito de vida. No importa la edad que tengas, de hecho, gracias a esa necesidad que también lo tuve, yo justamente hace poco lancé 2 productos, si me lo permites aquí compartir, para ayudar a las personas a descubrir su propósito de vida. Es un programa en audio práctico, pero que es valiosísimo porque te va a dar las pautas para encontrar tu propósito de vida, y un programa de transformación a la grandeza, porque creo que si nos transformamos, si nos ocupamos intencionalmente de cada día hacer algo por nosotros, nuestra mente va a ir cambiando. Entonces, si tú de forma intencional buscas crecer cada día, buscas enfocarte en tu propósito de vida y buscas tomar los pasos necesarios para poderlo materializar, no habrá lugar a depresión, no habrá lugar a ansiedad, porque te estás centrando en lo que tienes hoy, en lo que es valioso, en lo que está en tu corazón, conectar con los sueños. Yo hago workshops de taller de sueños también, porque creo que se nos olvida. Haz tu mapa de sueño, vuelve a soñar como niño, y vas a ver que todo se comienza a alinear. Es un proceso, todos vivimos procesos distintos, no hay una fórmula mágica ni un tiempo mágico, pero sí es importante que nos encaminemos en este viaje. Yo inicialmente a los emprendedores yo decía, wow, es mi total admiración, nunca me veía como una emprendedora, pero hoy en día digo, ha sido una decisión valiente que no me arrepiento, porque es donde más gozo he encontrado. Es desafiante, sí, pero la vida es llena de desafíos, y ahí es donde vamos a encontrar la gran recompensa. Tu proceso es muy lindo porque pasaste de empleada a emprendedora y a empresaria. Un consejo para esos empresarios, para que no desistan de luchar y de seguir al pie de la letra de ese propósito que tienen, que no es fácil. Hacer empresa, lo hemos dicho y todos sabemos que es muy duro. De cada 4 empresas que se abren, 3 no superan ni siquiera los 2 años, ¿no? Es una estadística real. Real, y esa la acabo de sacar con Fecámara en el estudio en el 22 el año pasado. Entonces, un consejo para esos empresarios. Yo creo que mantener la vista en alto, es decir, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber desafíos, y creo, justamente en estos días leía, ¿no? Los grandes empresarios, los grandes exitosos han tenido un montón de fracasos, es decir, no tenerle miedo a una equivocación, a un fracaso, a una derrota temporal. Lo importante es volvernos a levantar. O sea, no es que te quedaste ahí en el piso o que te noquearon, no, es volverte a levantar y seguir intentándolo. Yo creo que los empresarios son valiosos, y Colombia necesita gente emprendedora, gente que decida creer, que decida soñar y que dé oportunidades a las personas para seguir creciendo y seguir soñando juntos. Creo que esa es. Pues Jenny, maravillosa experiencia, de verdad, haber compartido contigo. Nos sentimos muy honrados. Quiero que le mandes el último mensaje a nuestra comunidad de Pasión por tu Propósito que te está escuchando, dónde te pueden seguir, dónde podemos ubicarte, si hay personas que están interesadas en apoyar tu fundación, en ser donantes. Jenny, su fundación cumple con todas las de la ley, incluso sirve también para temas tributarios, etcétera. ¿Dónde te podemos seguir? Vale, claro que sí. El mensaje primero: yo tengo un lema en la fundación que dice transformados para transformar. Creo que si todos nos ocupamos de cada día transformarnos en algo, el mundo entero será transformado. Entonces, mi invitación para ti, querida comunidad, que nos estás ahora mismo viendo y escuchando, es que decidas encontrar tu propósito de vida y decidas entregarle al mundo lo mejor de ti, porque para eso fuiste creado. ¿Dónde nos pueden ubicar? En la fundación, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos como Fundación Líderes Monarca, pero también me pueden encontrar como Jenny en Instagram, como Jenny Linares_oficial. Tenemos página web también, jennylinares.com, fundacionlideresmonarca.com.
estamos ahí abiertos, siempre con las puertas para quienes deseen apoyarnos, como tú lo decías, donar su tiempo, donar recursos, donar lo que deseen, porque siempre va a ser bien recibido, y cuando servimos en amor, pues el mundo se engrandece. Así que muchas gracias por esta invitación. Perfecto, en la cajita de comentarios vamos a dejar todos tus datos y los enlaces, si nos lo permites, para que si ustedes quieren se puedan conectar con esta maravillosa obra que realmente está transformando la vida de muchos jóvenes. Ahorita no hablamos de millones, pero hablamos de varios, y eso después va a tener un efecto multiplicador, y sabes que Pasión por tu Propósito estará ahí para apoyarte, para seguir tus pasos. Cuando lances tu editorial y empieces también a apoyar a muchos jóvenes talentos, escritores, pues esta es tu casa, las puertas de la comunidad están abiertas, así que los animamos. Si esta entrevista, si este espacio tiene valor para ti, emprendedor, empresario, compártelo, no te quedes con esta información. Necesitamos mandar estos mensajes de que sí se puede conectar con el propósito, de que somos más los buenos que los malos, y que juntos vamos a cambiar este mundo. Si cambia nuestro entorno, si cambia nuestro interior, cambia nuestro entorno, cambia el mundo. Así que los animo a que se suscriben. Pasión por tu Propósito, comunidad de emprendedores empresarios. Gracias, Jenny, nos vemos en una próxima oportunidad. Claudia Marcela y yo les mandamos un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.